Un cordial saludo para todos, bienvenidos al curso de iluminación. En este capítulo vamos a abordar temas interesantes, pero no vamos a entrar de una vez a las variables que hacen parte de los estudios de higiene ocupacional en iluminación, toda vez que es de suma importancia entender inicialmente lo que es la luz como energía, como onda, como partícula, y las propiedades que nos permiten aprovechar las fuentes luminosas en una locación. Cuando hablamos de radiación electromagnética, hablamos específicamente de una forma de transferencia de energía. El mecanismo que se usa para transferir esta energía está descrito a partir de los fenómenos ondulatorios. Sin embargo, hay una diferencia con las ondas mecánicas clásicas que conocemos. En este caso, esta onda resulta de la perturbación simultánea del campo eléctrico y del campo magnético, con una configuración muy especial. La onda que refleja esa perturbación del campo eléctrico es perpendicular a la onda que refleja la perturbación del campo magnético, y a su vez de forma conjunta son perpendiculares a la dirección de velocidad de propagación. Esta onda es muy especial, principalmente debido a que no requiere un medio material para su propagación, diferente a lo que ocurre con las ondas mecánicas, que sí requieren un medio para su propagación y que su comportamiento depende del medio. Hay una condición importante de la radiación electromagnética, y es que la energía que se transfiere no es una energía que sea continua, sino que se da en pequeños grupos o bloques. Esos pequeños grupos o bloques se llaman cuantos de energía y generalmente se conocen con el nombre de fotones. La radiación electromagnética permite la manifestación de energía de diferentes características. Podemos tener calor, luz visible, rayos X, rayos gamma, y todo esto está condicionado en nuestro espectro electromagnético. Ahora bien, como la radiación depende del fenómeno ondulatorio, puede describirse a través de un fenómeno ondulatorio, se hace necesario que reconozcamos por lo menos dos variables importantes en su estudio: la longitud de onda y la frecuencia, siendo esta última la más importante para describir la cantidad de energía. Es tan importante que en el espectro electromagnético las ondas que requieren o que usan mayor frecuencia son las ondas que tienen más energía y que generan una mayor afectación en la calidad y en la salud de las personas, como los rayos gamma, alfa y beta. De acuerdo con lo anterior, podemos ahora definir lo que es la luz. Ya recordamos lo que significa la radiación electromagnética y cuáles son las características de las ondas electromagnéticas. Ahora bien, la luz en términos generales es energía, y es una energía muy útil para los seres humanos, porque es la energía que permite hacer visibles las cosas, los objetos. Es la energía que permite definir los colores, las formas y las características de los objetos con los cuales interactúa el ser humano. Esta luz como energía generalmente no se estudia desde su fuente, sino se estudia desde su transporte. Por eso está tan relacionado con la radiación electromagnética, porque recordemos que la radiación electromagnética es una forma de transferencia de energía. Si vamos al espectro electromagnético, vamos a encontrar una condición bien interesante. Con cierta frecuencia y cierta longitud de onda dentro del espectro hay un rango de las radiaciones electromagnéticas que son visibles para el ojo humano. A eso le vamos a llamar luz. Y los estudios de iluminación se basan en ese conjunto de ondas que tienen la característica de estar en el rango visible y que tienen una frecuencia y una longitud de onda específica. Hay que recordar que la luz es uno de los fenómenos más interesantes de la física, toda vez que tiene dos comportamientos interesantes o dos puntos de vista: un punto de vista como partícula y un punto de vista como onda. Si lo analizamos como onda, hay que recordar que la velocidad de transporte de energía en la radiación electromagnética es la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo. Inclusive, el nombre viene de ahí. Pensando en que pueda ser también una partícula, Einstein desarrolló el trabajo
del efecto Compton y de los fotones a partir de los desarrollos que habían realizado alrededor de 1870 hasta inicios de 1900 Maxwell, Huygnes y Fermat. Y nos permitimos en este caso, para poder estudiar de mejor manera las características de iluminación a partir de su transporte, usar esta hipótesis. La propagación de la luz se da en trayectorias rectilíneas. Esas trayectorias rectilíneas, que son las que vemos en la imagen, se van a nombrar como rayos. Y a partir de entender o de asumir esta hipótesis correcta de que la luz puede generar una trayectoria rectilínea y que esa trayectoria es perpendicular a su fuente, podemos estudiar las propiedades de la luz. De lo contrario sería muy complicado. Para que se entienda de mejor manera, imagínense que si pensamos en la luz como una partícula, vamos a suponer que esa partícula golpea, incide, choca con una superficie, y cuando choca con esa superficie, esa partícula, una parte de la energía va a ser absorbida por la superficie y otra parte de la energía se va a usar en el reflejo de la partícula, como si rebotara. Bien, entonces, la luz puede tener dos puntos de vista, como onda y como partícula. Para poder entender las propiedades de la luz, se debe usar la hipótesis de que la luz y su trayectoria se conocen como rayos, y son rayos rectilíneos que son usados para poder explicar de mejor manera los efectos de transferencia de energía o de absorción de energía cuando la luz incide sobre una superficie. Aquí vemos en la parte izquierda el ejemplo de la incidencia de un haz de luz. Inclusive lo ven a través de diferentes colores, porque recuerden que en la región visible del espectro electromagnético tenemos los colores. Entonces, incide un haz de luz sobre una superficie cualquiera, y ese haz de luz, que es energía, va a tener dos posibles opciones. Una parte se va a transformar en energía que es reflejada, como si la energía rebotara, y otra parte en una energía que puede ser absorbida o refractada. El concepto de absorción o refracción para los estudios de higiene va a ser el siguiente. Si la energía que es transmitida al medio, bien, si la energía que es transmitida al medio es visible, lo vamos a llamar energía refractada. Si la energía que es transmitida al medio no es visible, vamos a llamarlo energía absorbida. Entonces acá hay tres propiedades importantes. La reflexión, que hace parte de la cantidad de energía que rebota cuando incide sobre la superficie el rayo inicial. La refracción o la absorción, que hace parte de la energía que absorbe la superficie y que va a tener dos posibles opciones, si es visible o si no es visible. Bien, en higiene no es muy común hacer análisis microscópico de las formas de transferencia de energía cuando la fuente es luminosa. En el caso de que así sea y se requiera, vamos a usar la ley de Snell y la ley de la reflexión como mínimo para poder entender el fenómeno de refracción y reflexión. Sin embargo, en higiene siempre hacemos un análisis macroscópico, lo cual implica, entre otras cosas, que es muchísimo más sencillo el análisis de la luz que se hace desde higiene que se hace desde la ciencia aplicada a nivel microscópico. Teniendo en cuenta el concepto de luz, la forma como se transporta la energía y sus propiedades, es mucho más fácil ahora entender los colores. Fíjense que hablábamos hace un ratico acerca de que cuando incide un haz de luz vamos a tener dos posibles opciones, la absorción del medio y la reflexión. Dependiendo de que esa absorción sea visible o no, vamos a llamarla absorción o refracción. En el caso de los colores, y aquí está muy fácil entenderlo a partir de la imagen, cuando incide un haz de luz, la mayoría o un porcentaje muy grande de esa energía es absorbida y solo un porcentaje pequeño es reflejado. De acuerdo a las características de esa energía reflejada, vamos a ver el color específico de un elemento. Es decir, como el haz de luz está compuesto por todos los colores, cuando incide sobre la naranja, que está de color amarillo, lo que ocurre es que el resto de colores que hacen parte de la energía es absorbida y no lo vemos.
y lo único que vemos es lo que está reflejado. Es decir, aquí estamos viendo dos propiedades, la reflexión y la absorción. Así ocurre con todos los colores. En varias diapositivas hemos hablado sobre la región visible, o hemos hablado en general sobre el espectro electromagnético. En esta imagen quiero ilustrar algo que dijimos cuando hablábamos de la cantidad de energía. Fíjense que el espectro electromagnético es un mapa que me muestra de forma clasificada las formas de energía que están relacionadas en la radiación electromagnética y que dependen inicialmente de la frecuencia y de la longitud de onda. Los que tienen mayor frecuencia, las ondas que tienen mayor frecuencia, son los que vamos a llamar posteriormente en seguridad y salud en el trabajo las radiaciones ionizantes, que generan una afectación directa y de mayor consecuencia en la salud de las personas. Las que tienen menor frecuencia también generan afectación, pero es más fácil de controlar o con una consecuencia menor. Tenemos en la mitad de este espectro electromagnético, cuando hablamos de la región visible, un conjunto de radiaciones que nosotros podemos ver. Estas radiaciones que están en el espectro electromagnético definen los colores. Fíjense que lo que aparece a la derecha del color rojo son los rayos infrarrojos y lo que aparece a la izquierda del color violeta son los rayos ultravioleta. En términos generales, esta radiación no nos hace daño y es posible, ¿bien?, ver los objetos, las formas y gracias a las propiedades de la luz, como es la absorción, la refracción y la reflexión, ver los colores de los objetos y las cosas que tienen interacción con los seres humanos. De forma adicional, voy a dejar aquí en estas diapositivas, para el que desee, un conjunto de ejercicios realizados usando el índice de refracción. El índice de refracción está en función del material y me permite establecer las condiciones de velocidad de propagación de la luz en función del material que es atravesado por el haz de luz. En este caso vemos a la parte izquierda que el índice de refracción en el vacío es 1, lo que significa que la velocidad de la luz es igual a la velocidad de propagación en el medio. En el aire es aproximadamente 1, pero fíjense que cuando va cambiando el material, va cambiando también la velocidad de propagación. Quiero dejar algo muy claro. La velocidad de propagación sigue siendo muy alta, imperceptible para nosotros, razón por la cual dejo estos ejercicios planteados resueltos, pero no es el enfoque que se tiene en higiene ocupacional. Finalmente, adicional a los ejercicios, me gustaría dejarles recomendada una lectura. Aquí dejo el enlace, es una lectura de Alejandro Cassini, Leonardo Levinas y Hernán Pingue acerca de Einstein y el efecto Compton. Es una lectura muy interesante, sobre todo porque ayuda a entender de mejor manera ese concepto dual de la luz, como partícula y como onda. Muchas gracias.